Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a la Torre de los Lujanes, sede de la Real Sociedad Económica Matritense, Amigos del País. Hoy, 22 de abril, tenemos una nueva cita con... 12, perdón. Es el mes que viene, el foro es el 22, por eso me he equivocado. Hoy, 12 de abril, tenemos una nueva cita con el Foro de la Diplomacia. Hoy nos acompaña el embajador de Kazajistán, don Danaz Musayev, y nos va a hablar sobre el nuevo Kazajistán, las reformas políticas y el progreso económico. Nos acompaña también don José Luis Orella, doctor en Historia, enviado especial de la revista Diplomacia a las elecciones del 19 de marzo de 2023 en Kazajistán. Y, como siempre, nos acompaña don José Luis Izaguirre, director del Foro Diplomacia y Sociedad Civil en el siglo XXI, don Santiago Velo Antelo, presidente ejecutivo de la Academia de la Diplomacia, e intentará moderar esto, servidor de ustedes, Antonio García González. Tiene la palabra don Santiago Velo. Bueno, pues muy brevemente, en nombre de la Academia de la Diplomacia, bienvenido a todos y gracias por asistir a este evento. Yo creo que la relación de la Academia de la Diplomacia con la Embajada de Kazajistán empezó hace ya algunos años y hemos ido viendo los cambios que se están produciendo en este extraordinario país. Lo último fue enviar a nuestro colaborador José Luis Orella al propio país, a Astana, para que hiciera un seguimiento de las últimas elecciones celebradas pues muy recientemente. Por lo tanto, quiero ser muy breve porque creo que lo que queremos escuchar tanto el embajador como los ponentes, simplemente darle las gracias por asistir y mencionar, eso sí quiero dejarlo realmente muy claro, los cambios tan profundos y el ejemplo que Kazajistán está siendo para muchos otros países. Lo estamos viendo, problemas que están surgiendo en otros países que antiguamente pues formaron parte, por ejemplo, de la Unión Soviética. Sin embargo, pues sinceramente el ejemplo de Kazajistán, sus procesos de reformas, su transformación, tanto a nivel económico como político, desde mi punto de vista, insisto, es ejemplar. Están sabiendo hacer las cosas con pausa, poco a poco, pero haciéndolas de una manera muy efectivas. Creo, por lo tanto, que puede servir como modelo para otros países. Muchas gracias a todos por asistir y cuando quieras empezamos. Muchas gracias. Tiene la palabra don Danaz. Muchas gracias. Estimado Santiago, señor Aguirre, doctor Orella, señor Barceló. Antes de nada, quisiera agradecerles por haber organizado nuestra conferencia en este magnífico lugar, la sede de Real Sociedad Económica Matritense, que forma parte del patrimonio histórico de este país tan rico en muchos sentidos, cual es España. Excelentísimos embajadores y embajadoras, estimados damas y caballeros, queridos amigos. Como bien saben, durante los últimos años, Kazajstán ha recorrido un largo camino y ha logrado un éxito significativo. Pero me gustaría hablar sobre los cambios importantes en mi país realizados en el último año. La reforma constitucional en el junio del año pasado, que también fue presentada en esta casa, nos permitió reajustar completamente el sistema político. Ahora el presidente es elegido por un solo mandato de 7 años. Se han revisado los poderes y funciones del Parlamento y se ha reforzado el papel de los diputados. Se ha creado el Tribunal Constitucional. El sistema judicial ha sido objeto de drásticas reformas. La labor de protección de los derechos humanos y las libertades adquirió un nuevo formato. Tras el referéndum, guiados por los requisitos de la Constitución renovada, lanzamos una transformación a gran escala de todas las instituciones del poder. De acuerdo con las enmiendas a la Carta Magna del país, en noviembre se celebraron elecciones presidenciales, así como elecciones al Senado en enero de este año, al Majlis, la Cámara Baja, y a los Maslihats, los órganos representativos locales, en marzo pasado. Cabe destacar que las elecciones a la Cámara Baja de nuestro Parlamento dieron paso a los cambios importantes, como por primera se utilizó un modelo mixto, proporcional mayoritario.
en las que el 70% de los diputados fueron elegidos proporcionalmente a partir de las listas de partidos y el 30% por regla mayoritaria a partir de los distritos uninominales. La gente pudo votar en las papeletas a la columna contra todos. Se redujo el umbral para que los partidos entren al Parlamento del 7 al 5%. Se estableció una cuota del 30% para mujeres, jóvenes y personas con necesidades especiales. Gracias a todo ello, ahora la Cámara Baja está compuesta por 7 partidos y numerosos diputados uninominales que representan diversos grupos e intereses sociales. El nuevo Majlis, la Cámara Baja, refleja toda la gama de opiniones ideológicas. Además, gracias a las reformas políticas y la liberalización de la legislación que rige el registro de partidos, por primera vez un partido que había estado mucho tiempo en la oposición está representado en el Parlamento. Señoras y señores, queda bien claro que nuestro pueblo está poniendo los cimientos de nueva cultura cívica y política y que las tradiciones democráticas de nuestro país se han reforzado significativamente y han alcanzado un nivel completamente nuevo. Hay varios factores que lo demuestran. La campaña electoral a la Cámara Baja ha sido significativamente diferente de las anteriores. Las elecciones se desarrollan en un ambiente de gran competitividad y apertura. Los medios de comunicación cubrieron ampliamente la campaña y el proceso de votación. Lo que acabo de decir también se confirma por los observadores extranjeros que subrayan en sus informes el hecho de que todos los partidos y candidatos tuvieron las mismas oportunidades. Ninguna organización política tuvo ventaja. El presidente no era miembro de ningún partido y los hakims, los alcaldes, no eran jefes de sucursales de partidos. Por lo tanto, las elecciones ofrecieron las mismas oportunidades a todos los partidos. Hubo una vigorosa competencia entre los partidos políticos por los votos en todos los rincones del país, varios debates intensos e informativos en directo entre los representantes de los partidos. Esta es la práctica habitual en una sociedad democrática. Durante la campaña electoral se expresaron críticas constructivas e iniciativas sensatas. Los resultados finales de estas elecciones fueron impredecibles debido a su alta competitividad. Esta es otra manifestación del principio. La única fuente del poder del Estado es el pueblo. Estimadas señoras y señores, nuestro camino hacia la democratización de los procesos políticos y el aumento de la participación de los ciudadanos en la administración pública continuará. Estamos seguros de que las reformas son extremadamente importantes para el futuro de nuestra nación. Seguiremos con la firmeza el camino de las reformas, teniendo presentes valores fundamentales como el Estado de Derecho, la unidad del pueblo, la justicia social y la estabilidad política interna. En fin, nuestro país seguirá trabajando para consolidar el principio de presidente fuerte, parlamento influente, gobierno responsable, para el bien del pueblo kazajo. Estimados invitados, como saben, la política y la economía son dos correas de una misma rienda. Nunca se harán las profundas reformas políticas sin una base sólida económica. Creo que estos dos factores siempre forman parte de la estrategia del desarrollo de cualquier Estado. A este respecto, con una esperanza que haya podido aportar mi grano de arena para hacerles llegar la mínima información posible sobre la vida política de mi país, me gustaría pasar al progreso económico de Kazajstán. Damas y caballeros, en este tiempo tan relevante debemos ser mejor en todos los ámbitos, incluyendo el desarrollo económico donde Kazajstán ha logrado éxito. Quería prestar su atención a las cifras claves. El crecimiento del Producto Interior Bruto de Kazajstán el año pasado fue el 3%. Según el Fondo Monetario Internacional, desde 1993 hasta el 2022, el PIB del país creció 33 veces. De 5.150 millones de dólares a 171.000 millones de dólares.
Según el Banco Mundial, el PIB per cápita en 2021 fue de más de $10.000. Según los datos de la Asociación Nuclear Mundial, nuestro país ocupa el primer lugar en el mundo en la producción de uranio, primer lugar en reservas del cromo según el Servicio Geológico estadounidense, primer lugar en el índice del futuro verde según las Naciones Unidas, el 35º lugar en el ranking de competitividad según el Centro de Competitividad Mundial y el índice de educación de la ONU. El año pasado, el volumen de producción industrial en Kazajstán alcanzó los 100.000 millones de euros. Las reservas de oro de divisas ascendieron a 35.000 millones. Además, durante las últimas 3 décadas, Kazajstán ha atraído más de 400.000 millones de dólares en inversión extranjera directa. Según los datos de la ONU, el 60% de las entradas de inversión directa en Asia Central corresponde a Kazajstán. En 2022, la entrada bruta de inversiones directas a Kazajstán ascendió a 28.000 millones de dólares, que es un 17% más que en el mismo periodo de 2021. El año pasado se atrajeron de España a Kazajstán 20 millones de dólares en inversiones. La Unión Europea es hoy el mayor socio comercial de la República de Kazajstán. En el año pasado, el volumen de comercio total ascendió a 38.000 millones de dólares, un 41% más que en el mismo periodo de 2021. Al mismo tiempo, España se encuentra entre los principales socios comerciales de Kazajstán. Hay un crecimiento constante en el volumen del comercio bilateral, que ronda 2.600 millones de dólares en 2022, un 42% superior que el mismo periodo del año anterior. A finales del año pasado, Kazajstán se convirtió en el 7º proveedor del crudo de España. Teniendo en cuenta las fortalezas de España, se identificaron los sectores de la economía en los que se centra la búsqueda de socios tecnológicos potenciales inversores y coinversores. Son maquinaria, farmacéutica, construcción, industria ligera, producción de componentes de automoción, sector agroindustrial, gestión del agua, industrias de defensa y aeroespacial. Para lograr resultados más efectivos, estamos orientando a las empresas españolas hacia la creación de empresas conjuntas, con contenido local, con la creación de valor añadido. Dada la situación geopolítica actual, Kazajstán se está convirtiendo en el corredor terrestre más importante entre Asia y Europa. Me gustaría llamar su atención sobre la potencial de nuestro país en el sector del transporte y la logística. El 83% del tráfico de tránsito terrestre a lo largo del corredor China-Europa pasa por Kazajstán. Al mismo tiempo, muchos empresarios extranjeros están interesados en las rutas de transporte existentes, teniendo en cuenta las realidades modernas. Kazajstán ya ha comenzado la implementación de proyectos tan importantes como el desarrollo del corredor Transcaspio, que es el corredor medio, y la creación de un centro de contenedores en el gran puerto de Aktau en el mar Caspio. El volumen de tráfico a lo largo de la ruta de corredor medio durante 9 meses en 2022 se triplicó en comparación con el año pasado, con el anterior. El 30 de mayo se celebrarán en Astana las reuniones de la Comisión Intergubernamental de Comercio y de Consejo Empresarial Kazajstán-España. Al mismo tiempo, este año se celebrarán una serie de otros eventos importantes en el ámbito comercial y económico. El Foro de Fabricantes de Máquinas de Kazajstán en el mayo, el Foro Internacional de Astana en el junio. Invitamos a todos los círculos empresariales de España a desarrollar más activamente el mercado kazajo. La embajada está lista para brindarle toda la asistencia posible en esta tarea. Me gustaría también recordar sobre el régimen de exención del visado para los ciudadanos de más de 65 países del mundo, incluida España. Estimados invitados, como todos sabemos, la situación geopolítica actual es bastante alarmante y cada uno de nosotros tiene su opinión propia al respecto.
Kazajstán es un país que siempre ha abogado por la paz, con todas las herramientas posibles para lograrla donde lo haya o conservarla donde ya ella reina. Nuestro país es el autor de numerosas iniciativas internacionales que fueron apoyadas desde las tribunas más altas, como por ejemplo la de la ONU. Al estar en el corazón de Eurasia, tenemos un sentido agudo y una visión clara de las reformas de fortalecer las relaciones entre los países de las dos mitades del continente. En este sentido, me gustaría señalar que el Foro Internacional iniciado por Kazajstán en los árboles de su independencia, la Conferencia sobre Interacción y Medidas de Fomento de la Confianza en Asia, SICA, sigue demostrando su compromiso con el espíritu y la letra de los documentos fundacionales e integrándose en las nuevas realidades, siendo una plataforma continental con un amplio alcance geográfico y una agenda exhaustiva. El principal logro del foro del año pasado fue el sexto cumbre de la SICA, celebrado los días 12 y 13 de octubre en Astana, nuestra capital, que marcó el 30 aniversario del foro y fue histórica por su contenido. Esta importante reunión dio lugar a la adopción de un sólido paquete de documentos, de los cuales la Declaración de Astana sobre la transformación de la SICA, que puso en marcha un proceso de negociación estructurado, inclusivo y transparente para la transformación gradual, paulatina y basada en el consenso de la SICA en una organización regional internacional de pleno derecho, es sin duda el más importante. A la cumbre asistieron los presidentes de Azerbaiyán, Irán, Palestina, Rusia, Tayikistán, Turquía, Uzbekistán, primer ministro de Pakistán y otros altos cargos de distintos países. Como resultado de la cumbre se amplió la familia de la SICA. Kuwait se convirtió en el 28º Estado miembro, lo que demuestra el creciente prestigio internacional de la conferencia. Estimadas señoras y señores, agradezco a todos ustedes su atención y me gustaría ceder la palabra al doctor Oreja y señor Barceló para que nuestros expertos desarrollen más el título de nuestra conferencia de hoy. He de destacar que el señor Oreja tuvo la oportunidad de vivir las elecciones parlamentarias de Kazajstán en primera persona y creo que será muy útil hoy escuchar a su opinión alimentada con los hechos. Muchas gracias. Don José Luis, cuando usted quiera. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos y desde luego darles las gracias por estar aquí, ¿no? Una tarde como esta. Bueno, un poco he querido también mi intervención, esta vez un poco menos académica y más personal, pues bueno, acompañarla un poco con estas imágenes. Ya la primera nos llama un poco la atención. Para muchos, desde luego, igual pues Kazajstán es un país, pues bueno, más desconocido, ¿no? Un poco lejano y desde luego para mis alumnos, desde luego de la facultad, pues incluso algunos decían, bueno, ¿dónde queda eso y dónde está y cómo es, ¿no? Vemos ya desde luego ya la primera impresión que casi ya es una fotografía que decimos, bueno, pero esto es Kazajstán, es Corea, es Japón, ¿qué es, no? O sea, ya podemos decir, nos rompe un poco los esquemas, pues esa modernidad de ese nuevo Kazajstán. O sea, quiero decir que incluso la capital, podemos decir, también remarca un poco la aparición un poco de ese nuevo país. Aquí vemos un poco, bueno, pues nos puede ayudar un poco a situarnos. Como bien ha dicho el señor embajador, bueno, pues está en una situación, desde luego, en pleno corazón, ¿no?, de la posición de Euroasia, ¿no? Está en plena ruta un poco de la seda, esa comunicación, desde luego, que actualmente va cobrando un mayor protagonismo a nivel económico, ¿no? Desde luego, entre esa China, con esa hambre, ¿no?, de muchos recursos, con ese mercado también de la Unión Europea, y que, como vemos, bueno, pues está al lado de China, está también al lado de Rusia, muy cerca de Irán, cerca también de Turquía, y desde luego el Mediterráneo
Mediterráneo, pues bueno, pues está ahí en esa cercanía. Vemos también por el tamaño, incluso por el mapa, bueno, pues Kazajstán es 5 veces España, ¿no? O sea, para que nos hagamos una idea de su extensión, ¿no? En cambio, son 19 millones de habitantes, o sea, mucho menos que nosotros, o sea, y el 40% desde luego de gente joven, ¿no? O sea, nosotros que ahora tenemos una población que, bueno, pues como en mi caso, pues las canas se van haciendo lo más normal, podemos decir, en nuestra sociedad, bueno, pues estamos hablando de una sociedad joven, de una sociedad desde luego con un pasado desde luego muy interesante, muy histórico, en su momento independiente, en el momento que compartieron también historia con Rusia, pero en este momento es una sociedad joven, una sociedad que mira hacia el futuro y una sociedad, como vamos a ver con algunos representantes específicos, los que conforman un poco el ejecutivo, bueno, pues unas personas muy interesantes, ¿no? Entonces vemos, bueno, pues un país, desde luego que tiene muchísimos recursos, tiene petróleo, tiene gas, tiene, se puede decir, todos los minerales de la tabla periódica, tiene también recursos agrícolas, principalmente cerealeros, o sea, bueno, es un país que desde luego dispone de recursos y lo principal, dispone también de una generación joven formada desde luego en centros universitarios en el interior y en el exterior a conciencia para ir cogiendo un poco ese relevo de la generación anterior, bueno, pues que ha puesto las bases, ¿no? Un poco de este Kazajstán. Como vemos, lo primero que te impresiona desde luego es esa capital, esa Astana, que dices, bueno, ¿dónde estoy, no? ¿Estoy en Brasilia, estoy en Seúl o dónde estoy, no? O sea, te impresiona un poco esa imagen, un poco de ese Kazajstán cuando, bueno, pues igual en tu imaginación, en la literatura, en la historia, en los viejos libros que has podido leer un poco sobre el Turquestán, sobre el Asia Central, pues bueno, ¿no? Tienes la imagen, se puede decir, un poco romántica, ¿no? Un poco de los kazacos como pueblo nómada, ¿no? Ese estirpe un poco de pueblos criados en las estepas, que muchas veces incluso nos recuerda un poco, porque tienen un clima continental. A mí un poco se me pronunciaba quizá un poco la sonrisa cuando decían, bueno, pues vienes un poco en el inicio de la primavera, ¿no? Ahora es cuando podemos votar. Tengamos en cuenta que ha habido un 54% de participación, una participación muy parecida a la que podemos tener, por ejemplo, en España o en otros países, con la particularidad que ese buen tiempo que se anunciaba en Kazajstán, la máxima era el 5 bajo cero y la mínima era 20 bajo cero. Claro, comparado con el invierno, casi nos recuerda un poco a las viejas expresiones un poco de la Castilla profunda, ¿no? De 3 veranos de invierno y 6 de infierno, ¿no? Pues un poco esos climas, podemos decir, continentales, extremos, desde luego que producen, fabrican, ¿no? Y esculturizan, desde luego, bueno, pues una estirpe de gente fuerte, de gente desde luego importante, con un principio como pueblos nómadas, desde luego, pues de habitantes de libertad, ¿no? Vemos un poco esa imagen un poco romántica del jinete kazaco, desde luego, bueno, pues con el águila, porque no tienen el arte de la cetrería con halcones, sino precisamente con águilas, ¿no? Y lo cual ya te dice ya un poco esa fuerza, ¿no? Un poco de carácter, y muchas veces un poco con esa expresión, ¿no? del jinete, de que por encima de un jinete libre solo Dios está por encima de él, ¿no? Y un poco ese tipo de imagen. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, incluso la raíz, ¿no? de la palabra cosaco viene de kazak, ¿no? Jinete libre, ¿no? Que sería un poco el sinónimo, ¿no? Podemos decir una cierta similitud para los que somos españoles, un poco como del Cid, ¿no? Un poco en ese aspecto, o sea, el hombre de frontera, ¿no? El hombre que se cría un poco en libertad frente a los aledaños y desde luego tiene ese espíritu un poco de pionero, ese hombre que va fabricando, por lo tanto, un poco las esencias de lo que van a ser los primeros capítulos de su historia, ¿no? Como nosotros hicimos siglos atrás, ¿no? Un poco en ese proceso. ¿Quién es un poco el que ha desencadenado, quien ha sido un poco el conductor, el demiurgo, un poco de toda esta política, de reformas políticas asentadas también en la economía? Ahí, bueno, pues el actual presidente, ¿no? Kassym-Jomart Tokayev, ¿no? O sea, una persona, desde luego, con una larga trayectoria diplomática, con un profundo, desde luego, conocimiento
ámbito de la política internacional y que claramente, desde luego, ha sabido confiar y, desde luego, bueno, pues a poner las riendas un poco del país en las espaldas de los demás. Las reformas han significado, desde luego, una pérdida de competencias, desde luego, al Ejecutivo, ¿no? Un aumento de las competencias en el Legislativo, en el Parlamento. Y, desde luego, como bien ha dicho el señor embajador, desde luego, había desde luego una gran demanda esencialmente de sectores que hasta ese momento, bueno, pues no habían estado representados, ¿no?, en primera línea política, como pueden ser los sectores jóvenes, muchos de ellos procedentes del extranjero, que habían estudiado fuera y que querían desde luego tener la oportunidad de proporcionar sus experiencias, también el mundo femenino, el mundo de la mujer, que desde luego ya arropadas desde luego con esa formación universitaria y académica, y que ahora ya desde luego tienen un poco ese protagonismo y forman parte ya desde luego un poco de ese abanico. Como vemos, aquí vemos un poco más o menos, para hacernos una idea, cómo fueron los resultados de esas elecciones. El abanico, desde luego, bueno, es un abanico amplio. Tenemos una representación de la izquierda en el Partido Popular Kazajo, ¿no?, que es un poco el representativo, con sus puños, de un pensamiento, se puede decir, nostálgico, del comunismo, incluso del guevarismo, etcétera. Tenemos también una formación más moderada, socialdemócrata, uno de los partidos históricos que habían formado parte de la oposición en el pasado. Tenemos también un poco el movimiento patriótico Ahuil, que tenía una mayor presencia de los intereses agrarios. También los verdes, que en definitiva, bueno, muchas veces con el discurso de una jovencísima ministra de Ecología, pues bueno, no ha podido cuajar su lenguaje, en el aspecto de que ese discurso reivindicativo que tiene ya forma parte del Ejecutivo actual. Incluso algo que nos puede ser muy llamativo, ¿no?, una lista contra todos, ¿no? Y así, yo muchas veces me preguntaba en aquel momento, ¿qué pasaría en España si pusiéramos una lista contra todos, ¿no? Pues, yo creo que barríamos, ¿no?, un poco en ese aspecto, a diferencia, ¿no? Vemos, bueno, pues un poco luego ya el partido gubernamental, el que ha ganado, ¿no?, con un 53,9% y representativo un poco de esa política de reformas del aperturismo. Luego el partido AXOL, ¿no?, que más sería en nuestros condicionamientos como un partido liberal, también con una historia, desde luego, de oposición en los años anteriores. Y luego República, que tenía esencialmente, bueno, una presencia de personas conocidas, ¿no?, personas que participaban en los medios de comunicación, en la televisión, un poco lo que diríamos en lenguaje español de tertulianos, ¿no? Bueno, pues gente de esta que participa en estas tertulias, en estos informativos, y que debido a sus caras conocidas, bueno, pues han formado parte, desde luego, bueno, pues de este partido, y desde luego, pues no tenían ni 2 meses de formación, pues han conseguido una representatividad, pues gracias a eso. Como vemos, bueno, un abanico, bueno, pues muy amplio, desde luego, de diferentes sensibilidades, y desde luego, incluso luego en las elecciones, desde luego ya más a niveles locales, con una participación muy importante de candidatos independientes y, por lo tanto, de esas sensibilidades. O sea, no estamos hablando, por lo tanto, de élites que se dan representatividad de la sociedad, sino que sí es una apuesta, desde luego, por intentar tener una representatividad más directa y, desde luego, confiar, desde luego, bueno, en esos ámbitos que habían quedado, podemos decir, un poco desdibujados anteriormente, como hemos dicho, como el mundo femenino o el mundo juvenil, o incluso el mundo de los discapacitados, ¿no? Y así. Algo que me ha llamado la atención, tuvimos oportunidad, por ejemplo, de conocer a los ministros y estar con ellos, desde luego, en diálogo, poder hacerles preguntas. Lo primero que le sorprende a uno cuando es profesor de universidad, decía, bueno, pero ¿y el ministro cuándo va a llegar? ¿No? El ministro lo tienes delante tuyo. Digo, vamos a ver, si este no tiene ni 40 años. O sea, podemos decir que estaban casi recién llegados y ya estaban ocupando cargos de jerarquía, ¿no? O sea, los ministros muy jóvenes, ministros desde luego con una formación, con una trayectoria, que se han formado en universidades kazajas, pero luego han completado su formación en el extranjero. O sea,
personas que se han ido a formarse en el extranjero, se puede decir, con 23, 24 años y que casi han vuelto 10, 12 años después y desde luego conociendo perfectamente cómo es nuestra sociedad, cómo es una sociedad plural, cómo es una sociedad democrática y formándose además profesionalmente, ¿no? Casos que podemos decir, bueno, el de la derecha era pues el ministro, por ejemplo, de las reformas y de planificación de desarrollo, ¿no? Bueno, pues tenía una formación complementaria en el Reino Unido y en Suecia, ¿no? Y desde luego hablaba un inglés con una calidad, desde luego, que a mí me avergonzaba porque mi inglés es muy de andar por casa, ¿no? Y nunca mejor dicho, ¿no? Entonces eso. El de educación se había formado en la Sapienza, ¿no? O sea, que decías, caramba, ¿no? O sea, se había formado en Italia y veías un poco esa particularidad, ¿no? Si veíamos, pues por ejemplo, el de la derecha, que era el ministro de Economía, bueno, hablaba 4 idiomas, entre ellos el español, ¿no? Y así se había formado en Estados Unidos, ¿no? Ahí, o sea, veías, bueno, pues, o sea, no solo es que hubieran estado, sino, bueno, tenían una trayectoria. Ya no digamos del viceministro de Asuntos Exteriores, Román Vasilenko, a nuestra izquierda, con una trayectoria diplomática, desde luego en Estados Unidos, en Gran Bretaña, etcétera. O sea, había sido embajador en Eslovaquia, o sea, un conocimiento, desde luego, del mundo europeo y del mundo incluso estadounidense, bueno, pues la verdad que muy amplio y desde luego con unos conocimientos perfectos. O sea, no son personas distantes, son personas claramente que han vivido entre nosotros, que se han formado, han absorbido, desde luego, sin renunciar a su propia identidad, los que son los valores propios un poco del pluralismo y de la democracia, y en su juventud están, desde luego, llevando un poco ese equilibrio, ¿no? Una generación, desde luego, que se han formado en el extranjero, una formación que se les veía por sus exposiciones preferentemente en inglés, un inglés elevado de tipo académico por la formación que habían desarrollado y desde luego un compromiso, ¿no? De llevar un poco esas riendas, ¿no? O sea, te llamaba la atención una gente que no había conocido desde luego pues el pasado un poco de ese que eran muy niños cuando conocieron ese Kazajstán, se puede decir, de los últimos periodos soviéticos, unas personas que a nivel personal están muy entrelazados con la situación internacional y desde luego perfectamente saben la situación en el mundo turco o en el mundo árabe o en el mundo chino y del Extremo Oriente o en el mundo europeo o en el mundo de la anglosfera, ¿no? Entonces podemos decir una situación desde luego, bueno, pues muy que te llamaba la atención por la juventud y como vemos, ¿no? Como vemos, pues, aquí en este caso, bueno, pues mientras los demás se sacaban las fotos con los ministros, yo me lo hice con la ministra, ¿no? Bueno, pues y así, bueno, pues la ministra, que como vemos, pues era muy jovencita, a mí me recordaba a mis alumnas, bueno, se había formado en Japón, ¿no? Y así. Y tenía desde luego un proyecto, la verdad, pues muy arriesgado, sobre todo de recuperación del mar de Aral, ¿no? Uno de los, podemos decir, de los grandes mares que, bueno, pues fueron desecados, podemos decir, con los proyectos agrícolas de la época de Cruche. Bueno, pues ahora, bueno, pues se está rehabilitando, se está recuperando, etcétera. O sea, una preocupación, desde luego, de recuperación de la naturaleza, del medio ambiente, etcétera, ¿no? O sea, una apuesta, como vemos, bueno, pues muy importante en ese aspecto, bueno, pues a una generación que, como podemos un poco prever, bueno, pues son los que salieron, se habían formado, volvieron y decían, bueno, tenemos una preparación, somos jóvenes, tenemos ganas y queremos una oportunidad. La experiencia del presidente ha sido, ahí tenés la oportunidad. No sé si los demás hubiéramos hecho un poco lo mismo, ¿no? O sea, unas circunstancias, pues muy eso. Las palabras también del ministro de Economía, pues me llamaron la atención, ¿no? O sea, una persona muy equilibrada dentro de su juventud, a pesar, podemos decir, de su alopecia, de su calvicie, que parece mayor que los demás, ojo, que no llegaba a los 40 años, era la ausencia de pelo lo que le daba, podemos decir, ese sentido de autoridad. Una persona muy preparada y una persona, además, que a mí me recordaba mucho pues a ciertos profesionales que nosotros tuvimos en los años 60 y 70. No sigo más porque tenemos una ley por ahí que nos recorta, ¿no? Entonces, en ese aspecto, unas personas que decían, bueno, es que las reformas políticas para asentar, para profundizar la democracia que tenemos, tiene que hacerse en un contexto adecuado, en un contexto en el cual la sociedad, lo primero, tiene que
tener un nivel de vida, ¿no? Y por lo tanto tiene que ir acompañado de una forma equilibrada el crecimiento económico también con el crecimiento de ese aperturismo democrático, ¿no? Y eso me pareció desde luego de una persona muy, muy sabia, ¿no? Esas personas españolas eran, podemos decir, descendientes un poco de aquel realismo político, un poco de Saavedra Fajardo en el siglo XVII, ¿no? Y era un poco eso, ¿no? Cuando una persona tiene ya que comer y tiene ya una formación, puede ya pensar y tomar decisiones, ¿no? Por lo tanto, un crecimiento político, unas reformas con una sociedad civil educada, formada y desde luego con sus necesidades repletas, es una sociedad civil en la cual se puede asentar perfectamente y proporciona una estabilidad, ¿no? Cuando la sociedad desde luego carece y tiene otro tipo de reivindicaciones, lógicamente se rompen las estabilidades políticas un poco en ese aspecto. Aquí vemos, aunque bueno, no me voy a centrar en ello porque luego pues mi compañero ya José Luis Barceló pues entrará más en economía, pero bueno, pueden ver ciertas imágenes en las cuales nos habla desde luego de la buena salud, desde luego económica que tiene Kazajstán, y eran, podemos decir, las imágenes que el ministro de Economía nos situó precisamente por la importancia como cimientos del desarrollo social, el cual tenía que ser protagonista un poco de esa profundización en democracia que se estaba desarrollando en Kazajstán, ¿no? Como vemos, bueno, los temas de crecimiento, los sectores de inversión, etcétera, que se iban desarrollando un poco en ese ámbito, ¿no? Ya con más detalles, pues bueno, nos saldrá también en la revista Diplomacia. También pudimos ver, bueno, pues también no solo los aspectos, se puede decir, rosas o de colorido, ¿no?, de Kazajstán, sino también las experiencias que todos los países tienen, tanto positivas como negativas, ¿no? También pues podemos decir ese archipiélago Gulag, ¿no?, que el famoso Alexander Solzhenitsyn, quizá pues el intelectual, por ejemplo, pues ruso de mayor calidad, ¿no?, del siglo XX, pues nos dejó, ¿no? O sea, también pues en Kazajstán pues sufrieron, desde luego, bueno, pues también una represión fortísima que fue partícipe, ¿no?, de todos los pueblos que conformaban en aquel momento la Unión Soviética, ¿no? ¿Por qué está esto metido? Porque en Kazajstán la sociedad kazaca es una, pero la sociedad kazaca tiene diferentes orígenes. Muchos de los orígenes proceden un poco de la deportación y no notas diferencias. O sea, cuando tú vas a los colegios electorales, aquí por ejemplo, pues estuve, aparte de estar en la capital, también nos alejamos un poco de la capital y fuimos ya a las zonas más, podemos decir, de la región. No veías, por ejemplo, las comunidades que estuvieran apartadas, sino que estaban mezcladas. O sea, había gente descendientes, desde luego, de alemanes del Volga, de judíos, de rusos, de ucranianos, de kazacos, etcétera, ¿no? La sociedad es una, pero desde luego los que forman parte de ella, pues desde luego pues es muy plural por esa particularidad. Y es algo normal, se puede decir, la convivencia un poco en ese ámbito. Luego, pues bueno, pues te llamaba la atención pues esa alegría un poco de los niños, como vemos que enseguida, bueno, pues venían a saludarnos a todos los observadores internacionales, ¿no? Luego ya se iban, yo saludaba al italiano, yo al español, yo al checo, yo al no sé qué, bueno, pues cada uno iba haciendo ya podemos decir, sus opiniones, ¿no? Y desde luego en este reflejo veías, como vemos, ¿no?, las cabinas al fondo y desde luego, bueno, pues un sistema de elección, bueno, pues muy similar al nuestro, ¿no? Cabinas desde luego secretas donde se puede ejercer el derecho al voto, las oficinas desde luego con las papeletas similares a las nuestras del Senado, en las cuales hay que poner las X de elección y luego ya pues echarlas en las urnas para poder ser elegidas, ¿no? Y ahí, como vemos, bueno, pues uno de los grupos que íbamos por ahí, como vemos, de todas partes de las esquinas, ¿no? Así sencillamente en una descripción, pues Polonia, Lituania, Malasia, España, Kirguistán, Francia y Bélgica, ¿no? Como vemos, bueno, de todas partes, ¿no? De Europa, de Asia, etcétera. Y también había de Sudáfrica, o sea que vemos, bueno, un poco de todas las partes del mundo y nos sosteníamos como sea. Una parte, un poco como hablábamos, esta foto, por ejemplo, me gusta, hay que centrarse un poco quizá en el detalle, en el que vemos, bueno, pues esta localidad con esa primavera kazaca que a los españoles nos asustaba un poco, pero vemos pues la señal de la mezquita y un poco más atrás la iglesia ortodoxa, ¿no?
Entonces vemos, bueno, pues un pueblo con esa armonía, con esa comunicación, con esa pluralidad, un poco en ese aspecto, ¿no? Y por lo tanto una pluralidad que no significa enfrentamiento, sino que significa solidaridad, que se representa también y que en definitiva marca desde luego, bueno, pues el nacimiento de una democracia, desde luego que entra en profundidad, un riesgo, un compromiso que se ha dado desde luego a una generación preparada y que desde luego, bueno, pues mi testimonio, mi visión de la que he tenido, no es mi primer viaje desde luego a Kazajstán en este aspecto, pues desde luego ha sido, bueno, positivo en ese sentido, ¿no? O sea, con esa sorpresa, esa particularidad desde luego de ver, bueno, han iniciado un camino nuevo, la historia de Kazajstán tiene ya varios capítulos, se está iniciando un nuevo capítulo en la historia de Kazajstán y ese capítulo, esa institucionalización de la democracia, tiene un protagonismo y ese protagonismo es una sociedad kazaca, una sociedad relativamente joven, muy joven, con un 40% desde luego de menores de 30 años, con una formación desde luego de calidad y que los que están desde luego cogiendo sobre sus espaldas el peso de esa responsabilidad ya no solo es un nombre, sino ya es una generación que por su formación exterior y por su formación interior han decidido, bueno, vamos a caminar juntos, vamos a reflejar la pluralidad de la sociedad kazaca y vamos a convertirnos, desde luego, en uno de los países referentes un poco en el futuro, ¿no? Como vemos un poco por la situación geográfica, etcétera. ¿Cuál es su mayor valor? Esencialmente un poco la economía, que es la que alimenta su política de reformas políticas y sociológicas. Para el protagonismo de la economía tenemos otro personaje y yo por lo tanto les dejo ya por lo tanto con las preguntas que ustedes quieran para después. Muchas gracias. Muchas gracias, don José Luis. Nos acompaña también don José Luis Barceló, director de Mundo Financiero, que va a hacer una exposición también. Estupendo. Muchas gracias. Excelentísimo señor embajador Danat Musayev, muchas gracias desde luego a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, gracias también al presidente de la Academia de la Diplomacia y a todas las autoridades, también a todos los presentes, a los representantes diplomáticos y a todos ustedes por asistir. La verdad que, bueno, yo ahora ya sé por qué don José Luis Orella sugirió mi nombre y es por esa autoridad que me confiere la ausencia de pelo, no por otra circunstancia. O ya por lo menos hay alguien que puede, aunque con el señor embajador al lado, pues ya la cosa también hay una autoridad ya mayor. Desde luego, a mí me parece que si hay algo que llama inmensamente la atención es el gigantismo del país, ¿no? Kazajstán es un país verdaderamente enorme, es el noveno país más grande del mundo en cuanto a su extensión. También es un país que está imbricado en, como mencionaba el profesor Orella, en mitad de la ruta de la seda, conecta con otros gigantescos países como son China y Rusia, y uno no puede estar ausente de esa realidad que lo conecta con una de las zonas más importantes del planeta en cuanto a desarrollo y en cuanto a importancia y trascendencia política e histórica. Es el mayor país del mundo también, para que se hagan una idea, que no tiene litoral, que no tiene salida al mar, sí está ese mar Aral, pero no tiene una salida oceánica, ¿no? Es un país que, como saben, se declaró independiente el 16 de diciembre de 1991, después de ese colapso de la Unión Soviética, fue la última república soviética en hacerlo, y bueno, es un país que tiene además unas relaciones privilegiadas con España. Yo creo que esto tampoco podemos ausentarnos de ello y no deberíamos además tampoco ahuecarlo de la mención. El año pasado se cumplían 30 años del establecimiento de relaciones diplomáticas con España. Yo creo que ese es un dato a tener en cuenta, porque en 1900, fue el 11
de febrero de 1992, cuando España y Kazajstán comienzan a establecer sus primeras relaciones diplomáticas por medio de la firma de ambos países de una declaración conjunta, y en el 99 abrieron de forma intercambiada y conjunta representaciones diplomáticas entre ambos países. Desde entonces las relaciones han sido muy fructíferas, nunca se ha producido ningún incidente, no hay antecedentes históricos, que además tampoco de establecimiento de relaciones anteriores. Se firmó un acuerdo además de asociación estratégica que ha permitido que las relaciones continúen proyectándose de cara al futuro, y a nivel de jefes de Estado y de Gobierno cabe destacar la visita de Su Majestad el Rey Felipe VI en junio del 2017 para asistir a la inauguración de la Expo Astana 2017. Yo tuve también ocasión de estar justo la semana después que estuvo Su Majestad el Rey. En dicha visita se mantuvo además un encuentro con las autoridades y con el presidente del país. Es un Estado que tiene, como mencionaba el profesor Orella, gigantescos recursos económicos. Se decía que la Unión Soviética tenía todos los elementos de la tabla de Mendeleev, que los tenía realmente, como ha citado el profesor Orella, era Kazajstán también, ¿no?, que complementaba esa buena parte. Es un socio de gran importancia, desde luego, para España. Tienen que tener ustedes en cuenta que es un importante proveedor de petróleo con un total del 7%. Los datos reflejan ahora mismo que la tasa de cobertura es baja en los últimos años. El balance comercial continúa siendo negativo para España, y sería deseable que esto, en el contexto que estamos, pudiera tener oportunidad de crecer. Tienen que saber ustedes también que además Kazajstán en el plano internacional se ha ido abriendo paso como miembro de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de Comercio, de la OSCE, de la Unión Económica Euroasiática y de otras muchísimas organizaciones. Y es, desde luego, es un país para considerar que España debería tener mayores oportunidades de tener un socio, no solamente por lo que nos interesa a los españoles, sino también, además, por lo que le interesa al resto de la Unión Europea, que no tiene las relaciones tan privilegiadas y tan iniciadas como las tuvo España en su momento con este país. Lo único que se echa en falta quizás es el vuelo directo, ¿no?, con el país, que es algo y eso es una reclamación que deberíamos hacer siempre que podamos, porque yo creo que ese vuelo directo sería deseable que lo tuviéramos. Sí hay que también comentar que es un país enormemente abierto y diverso. Es un país muy diverso étnica y culturalmente. Es un país el que se permite, desde luego, la libertad de culto, y ese momento de las elecciones del 19 de marzo pasado, de hace un poco más de un mes, ha sido una oportunidad importante para proyectar y consolidar las reformas que ya se habían iniciado. Tienen que ustedes saber, y algo ha mencionado por encima el profesor Orella, que Kazajstán tiene 131 nacionalidades reconocidas. Alrededor del 63% del total de la población es kazaja, pero la verdad que es un país múltiple, diverso, pero en el que esas diferencias no se molestan entre ellas. Quiero decir que conviven, ¿no? Un país también que tiene el número de habitantes por metro cuadrado más bajo del planeta, porque claro, es un país que tiene apenas 20 millones de habitantes y es 5 veces España, para que se hagan una idea, ¿no? Estamos hablando de un ratio por habitante. Se concentra en buena parte en las grandes capitales esa población, y la distribución territorial de esa población pues tiene, creo que son 7 habitantes por kilómetro cuadrado a lo que tocan, ¿no?, la cuota. Es un país que son 5 veces España, y efectivamente, si tengo el dato aquí, son 7 y poco habitantes por kilómetro cuadrado en todo el país. Es un país inmensamente rico, ¿no?, como decíamos. Lo importante, desde luego, de esas elecciones del 19 de marzo pasado fue una cita electoral importantísima, unas elecciones que marcan una etapa, diríamos que final, si no final, por lo menos un punto y seguido de la modernización del sistema político kazajo, que ha tenido que afrontar unos reajustes muy complejos en los últimos 30 años, muy avanzados y muy rápidos. Es verdad que, como ha dicho el profesor Orella, han sido pausados y convenientemente programados, pero muy complicados en un contexto de ese espacio gigantesco postsoviético, que en otras latitudes, en otros territorios de aquel complejo
complejo entramado que era la Unión Soviética, pues han tenido destinos muy diferentes, ¿no? El caso de Kazajstán es un acierto y ha sido un modelo de éxito de cómo podría ser una evolución hacia una apertura en un sistema de mercado que desde luego pues se podría decir que es prácticamente inédito en el territorio. Hay que recordar además que Kazajstán, aparte de la parte de materias primas, en el año 2000 se convirtió muy rápidamente. Tenemos que recordar que es el 91 cuando adquiere la independencia, una independencia que se proclama, fue de las últimas de aquel espacio soviético, pero se convirtió en la primera de las antiguas repúblicas soviéticas en pagar toda su deuda con el Fondo Monetario Internacional, y eso fue 7 años antes de lo previsto. O sea, se pensaba que por lo menos hasta el 2012 o 15 no podría pagarla, y la pagó antes de tiempo. También en marzo del 2022 el Departamento de Comercio, ya muy rápidamente, de los Estados Unidos reconoció a Kazajstán como un país con economía de mercado. O sea que esto también lo ha hecho ya la Unión Europea, y eso no pasa con el resto de las repúblicas soviéticas. Este cambio en el estado de la situación de Kazajstán supuso sustantivas reformas de economía de mercado en los ámbitos de la convertibilidad de la moneda, por ejemplo, en reformas fiscales, en el tema de salarios, la apertura a la inversión extranjera, que es abierta, a los tipos impositivos, IVA que tienen, el sistema tributario y fiscal, el control gubernamental sobre medios de producción y asignación de recursos. Y en septiembre del 2002 Kazajstán se convirtió en el primer país de aquel espacio postsoviético en recibir un grado de inversión de calificación crediticia de una de las principales agencias de calificación del país. Algo mencionaba también el profesor Orella, porque ha sacado una tabla que le daban triple B, ¿no? Hay otras muchísimas cuestiones, ¿no? El año 2000 Kazajstán adoptó un nuevo código tributario, fue un esfuerzo muy importante para consolidar esos logros, que han sido seguidos muy de cerca por un número importante de observadores políticos de otros países, de la Unión Europea, de Estados Unidos, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de Bruselas, es decir, de nuestra Comisión Europea, de todos los países. Ninguno ha puesto nunca ninguna objeción a esas reformas y al avance que se ha producido en el país, y yo creo que con una población como la que tiene, además de 20 millones de habitantes, pues desde luego el futuro que le espera a Kazajstán es desde luego prometedor, porque no debería ser costoso que el país se desarrolle positivamente, como de hecho lo viene haciendo, ¿no? La energía es el sector económico principal del país. La producción de petróleo y de gas natural condensado en esas cuencas kazajas ascendió a unos 50 millones de toneladas en 2023, tiene cerca de 4 millones de toneladas más o menos estimadas de petróleo, estaría entre los 10 primeros países productores de petróleo del mundo. Nos podemos imaginar que es una potencia gigantesca, es también el mayor productor de uranio del mundo, y tiene otras muchísimas riquezas, especialmente en minería y en otro tipo de recursos, ¿no? El 10% de su PIB es agricultura, tiene como un 15% que procede de esos sectores energéticos como el gas y el petróleo, y también la minería. Y un dato que es clave para mí también es que, y que tiene que ver con ese desarrollo económico y con esa posibilidad que también mencionaba el profesor Orella de exportación de ciudadanos kazacos a otros países, a formarse, a estudiarse, a mejorar y a perfeccionarse, es que la economía de Kazajstán creció un promedio del 8% anual solamente en los últimos 10 años. Eso se ha fundamentado especialmente por razón de la exportación de hidrocarburos, de petróleo y de gas. Es una línea que va a continuar manteniendo el gobierno, pero que yo creo que es clave para entender también el punto de importancia que puede tener Kazajstán en un futuro. Es un país discreto en sus ambiciones políticas exteriores, no quiere tener una gran presencia, ni tiene además tampoco salida al mar, con lo cual tampoco podría tener, marina mercante, ni armada, ni nada de esto. No tiene tampoco grandes apetencias, desde luego, expansionistas ni militares de ningún tipo, porque ya tiene unas relaciones con unos países que son muy cercanos, pero que son tremendamente enormes también y potentes y probablemente peligrosos para muchos, como pueden ser China y Rusia, y en ese sentido no tiene ambición porque ya tiene una población suficientemente acomodada en un territorio gigantesco que, como decimos, es 5 veces España, con lo cual a lo que se dedica Kazajstán es a la prosperidad de sus ciudadanos. Yo creo que esa es un poco la clave. Yo creo que hay que felicitar al país por las reformas impulsadas progresivamente y que se han visto consolidadas, creo yo, en ese punto y seguido, ese punto con el que continuará avanzando,
que tuvo lugar con motivo de las elecciones el 19 de marzo. Yo creo que con eso será suficiente y si me lo permiten, pues damos paso, como invitaba el profesor Orella, al coloquio, a las preguntas que quieran hacer. Muchísimas gracias, don José Luis Barceló. Previamente vamos a hacer un pequeño coloquio que va a llevar don José Luis Izaguirre con el embajador. Muchas gracias, señor directivo de la Sociedad Matritense. Bueno, realmente ha habido una explicación exhaustiva y maravillosa por parte del señor embajador, por parte del profesor Orella y por parte del director del Mundo Financiero. Yo quería incidir un poco, señor embajador, y han dicho casi todo, pero quería incidir un poco en lo que es la segunda parte de lo que es este foro de la Academia de la Diplomacia, foro Diplomacia y Sociedad Civil en el siglo XXI. Y quiero irme hacia la sociedad civil. Vamos a ver. Ya han hablado de las dimensiones, concretamente, pues 5 veces España, pues más grande que la Europa Occidental, 2.700.000 kilómetros cuadrados, impresionante. Luego también un río que es extraordinario, ¿no? El río Sirdaya, que tiene 3.019 kilómetros, es impresionante. Luego nos encontramos con un país que tiene estepas, que tiene desiertos, que tiene cadenas de montaña. Uno de los montes más altos del mundo es el Kan Tengri, con 6.398 metros de altura. Quiere decir que hay una diferencia tremenda entre un lugar y otro, lógicamente. Yo voy a hacer un ejemplo concretamente con nuestra España. Pues no tiene mucho que ver un vasco con un andaluz, en el sentido genérico. Luego somos españoles, por supuesto, bendito sea Dios. Esperemos que lo seramos siempre. Y luego no tiene que ver mucho un gallego con un balear, ni un balear incluso con un canario. Y entonces a mí cuando algún extranjero me pregunta un poco por las diferencias de las costumbres en España, pues yo me refiero a un hecho muy curioso, que somos el segundo país montañoso más importante de Europa después de Suiza. Entonces ahora si esto lo trasladamos concretamente al espacio geográfico de este maravilloso país de Kazajstán, entonces claro, la diferencia es tremenda. Entonces, ¿cómo viven esas personas? ¿Cómo vive la persona? Porque me refiero también, por ejemplo, los que procedemos de la cornisa cantábrica, los gallegos, los asturianos, los vascos, los santanderinos, sabemos que en muy pocos kilómetros es muy diferente la persona de la costa de la persona de la montaña. Y puede haber 40 kilómetros, 25, 30, 100 como mucho, y somos muy diferentes. Entonces, la diferencia, claro, entre un kazaco del norte al sur o de este al oeste. Luego hay otra cosa también, señor embajador, que me llama mucho la atención. Se ha mencionado, lógicamente, y muy bien expresado por ambos de los dos antecedentes y por usted, de las fronteras. Las fronteras unen y separan, pero al mismo tiempo crean una convivencia muy especial, pues que puede ser hasta el tráfico de influencias, puede ser hasta todo lo que sea que no se puede traficar, lo que es también una convivencia, lo que es un odio. Claro, eso crea una sociedad realmente curiosa. Otra cosa que me llama mucho la atención, si aproximadamente nos encontramos con que básicamente el origen en el último siglo, por ejemplo, pues kazaco aproximadamente un 40%, ruso un 30 y tantos, 38 aproximadamente, y luego otros países, como ha referido muy bien mi amigo José Luis, director del Mundo Financiero, 131 etnias, pues claro, es realmente impresionante. ¿Cómo eso realmente convive? Y me voy también, ya sé que le estoy haciendo muchas preguntas, y luego usted, lógicamente, me responde a lo que guste. Pero luego también me llama mucho la atención el tema religioso. Magnífico, te hablamos muy bien de pues aproximadamente, tenemos concretamente sunitas mayoritariamente, y luego ortodoxos cristianos rusos. Y ustedes además han formado desde el principio de su independencia una idea de convivencia, eso está clarísimo. Pero a veces esas dos religiones, que son 2 de las 3 del libro, no se llevan tan bien, desgraciadamente. Entonces, otra cosa, y ya termino porque estoy abrumándole, perdóneme, pero es mi curiosidad, que puede formar parte de alguno de nuestros oyentes. El tema de qué periódicos hay, en ruso, en kazaco, en las últimas otras 131 etnias, qué programas de radio hay, qué programas de televisión, qué forma de alimentarse. Perdón, ya está bien, gracias por su paciencia. No, muy bien, muchas gracias por unas preguntas tan sabios. La verdad que es interesante de que respondiendo a la primera pregunta, que somos un país por territorio es bastante grande, pero en costumbres
en la lengua. Somos un país allinaco, ¿verdad? Igual, similar, ¿no? Similar. Sí. La verdad que no hay mucha diferencia entre un kazajo en el oeste o un kazajo que vive en montañas o que vive en estepa o vive, a pesar de que de un punto del oeste hasta un punto de este en Kazajstán es como de Madrid hasta Varsovia. Entonces, la lengua es igual. La lengua es igual, la cultura es igual, costumbres son iguales. Yo, en mi opinión personal, que le he leído también mucho sobre nuestra historia, yo supongo que esto, por razón de esto, es que éramos nómadas. Entonces, movíamos mucho por un territorio grande y guardábamos nuestra lengua. Y la lengua era la única forma, el mecanismo de pasar la información, de guardar la información, porque no tenemos mucha herencia, digamos, en papel, sino tenemos mucha herencia cultural oral. Y por eso yo creo que era muy importante de tener una lengua igual en un territorio tan grande, para guardar, digamos, y para pasar la información. Y respondiendo a la segunda pregunta sobre las fronteras, es verdad que, por ejemplo, primero lo que quiero subrayar políticamente, de que Kazajstán ha podido formalizar en papel incluso con acuerdos todas sus fronteras con todos los países vecinos, que es muy importante, como yo entiendo en esta época especialmente, que por ejemplo, como somos vecinos de Rusia y de China y de otros países de Asia Central, y con todos esos países digamos, formalizamos la frontera. Y la frontera entre Kazajstán y Rusia, por ejemplo, es, yo creo que más larga, la frontera terrestre, más larga del mundo, yo creo que. Es más de 7.000 kilómetros entre Rusia de frontera. Yo creo que es casi imposible de controlarla, no sé. Yo creo que no hay sentido de hacerlo porque es también, en muchos lugares de esta frontera es poco poblado o casi impoblado. Entonces, también quisiera decir que sí que tenemos históricamente muchas etnias que viven en Kazajstán. Yo creo que enriquece a nuestro pueblo. Siempre cuando hay más culturas, más lenguas, más costumbres diferentes, siempre esto enriquece a todo el país. Y yo creo que es nuestro orgullo que tantas etnias viven muy en paz, digamos, en nuestro país. Y, y tenemos muchísimos periódicos, canales, programas en no sé cuántas lenguas. Incluso tenemos unos en radio nuestro nacional, hay unos como ejemplo, cada semana tenemos unas horas en coreano, porque hay muchos coreanos que viven en Kazajstán. Hay horas en alemán, también hay escuelas polacas, entonces hay diferentes. Entonces nosotros en Kazajstán siempre estamos abiertos e intentamos crear la posibilidad de desarrollar a su cultura y lengua para cualquier etnia, porque son ciudadanos nuestros y esto enriquece a nuestro país, como he dicho. Respecto a la religión, es verdad que quizá como somos, por mentalidad somos nómadas, somos muy abiertos a todas las culturas y religiones. Entonces, por ejemplo, hay los científicos encontraron en Kazajstán unas iglesias muy antiguas que construyeron en Kazajstán hace más de 1500 años en Kazajstán. Entonces,
ahora están representados como muchas religiones más grandes, ¿no? O sea, se puede decir más importantes del mundo. No solo musulmanes o ortodoxos, sino también hay muchos católicos, judíos. Hay una avenida donde está una mezquita, un templo judío y también iglesia católica junto al lado. Entonces, esto es como en nuestra capital, como un símbolo, ¿no?, de convivencia religiosa nuestra. Y también quiero subrayar que el año pasado, el año pasado tuvimos la visita de papá a Kazajstán también es también un señal, yo creo que de esta convivencia y nuestro orgullo para nosotros también. Gracias. Señor embajador, tendría una última pregunta. Creo que sería interesante destacar el tema del uranio. Máximo productor, pero curiosamente y satisfactoriamente, cuando ustedes consiguen la independencia en el 91, en diciembre, entonces ya toman la decisión de que ese uranio tiene que ser para la paz. La verdad, también es verdad que cuando la Unión Soviética colapsó, Kazajstán heredó el cuarto, digamos, por potencial nuclear militar, digamos, del mundo. Pero como lo denunciamos y ahora Kazajstán en general, nuestra región de Asia Central es una región sin armas nucleares y es también nuestro orgullo. Hemos podido cerrar un campo campo nuclear donde durante los años soviéticos ha habido más de 500 explosiones nucleares. Y eso es nuestro dolor, por supuesto. Pero estamos trabajando para, digamos, para resolver la situación todavía. Pero hemos decidido de que sí, uranio debe ser usado más para la paz y en los años 90, cuando nuestro país tiene apenas unos años, digamos, tuvimos una producción de uranio, pero muchos preguntaban si necesitamos esta producción, pero conseguimos ahora un éxito de que somos productor, como he dicho, somos un productor más grande del mundo de uranio. Entonces, nadie lo creía, pero hemos conseguido esto y ahora exportamos uranio para Japón, para Corea, para la Unión Europea, para Francia también. Y estamos abiertos también para España. Si me permite el moderador, quisiera hacer una última pregunta antes del cierre. Ha comentado antes la visita de Su Santidad el Papa Francisco. Entonces me gustaría saber cómo fue esa visita, qué supuso para Kazajstán, país mayoritariamente musulmán, la visita de Su Santidad el Papa Francisco y qué frutos ha dado esa visita, que ya fue hace unos meses. La visita del Papa Francisco era para nosotros, como he dicho, muy importante, uno de los más importantes del año pasado. La verdad que como somos un país mayoritariamente musulmán, pero nosotros queremos mostrar de que somos, a pesar de que mayor parte de nuestro pueblo son musulmanes, somos un país muy abierto y conviven muchas religiones en Kazajstán muy en paz. Y es este modelo que queremos mostrar, este modelo que queremos desarrollar. También, yo creo que también la visita muestra de que Kazajstán también ha logrado un éxito en este ámbito.
Y yo creo que para muchos, nosotros, digamos, los kazajos, son musulmanes en Kazajstán, siempre respetamos digamos, a otras religiones, incluso católicos, ortodoxos o judíos, a todos. Y, digamos, nosotros, esta visita nos ayudó muchísimo a mostrar más a jóvenes, a nuestra juventud, de enseñar la paciencia, el respeto uno a otro, y de que en este momento tan alarmante, digamos, este visita ayudó muchísimo para mostrar que se puede vivir en paz, que se puede encontrar consenso, que se puede vivir o conseguir un modelo donde se puede vivir sin peligro, digamos. Muchísimas gracias, señor Musayev, muchísimas gracias, señor Orella, muchísimas gracias, señor Barceló, y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy. Y ahora sí, les emplazo para el 22 de mayo, que será el siguiente foro de la diplomacia. El tema será Chequia y Eslovaquia, 30 años juntos en Europa. Muchísimas gracias y buenas tardes.